con cada día revelando un nuevo contraste. China, una experiencia que transforma la forma en que ves el mundo. Para más información, contacta a Orient Tours, especialistas en viajes a Asia. Teléfono y WhatsApp 2234-2828. Próxima salida, 8 de septiembre 2026. Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Don David Guerrero, en los controles, me está dando el visto bueno para empezar este programa de esta tarde. Hoy, 11 de junio del año 2026, en donde saludo a los radioescuchas y a los video escuchas y la gente que nos está viendo a través de los canales adecuados. En esta ocasión me corresponde a mí, Carlos Manuel Echeverría Esquivel, un servidor de todos, recibir a una persona muy especial. Don Rodolfo Pisa todavía está de viaje, no puede hacerse presente hoy en día, así que pues me tendrán que aguantar a mí. Pero para menguar ese sacrificio, tenemos aquí a la doctora Jimena Fletes, que desde mi punto de vista es una persona excepcional, una persona ejemplar para los jóvenes y las jóvenes de este país que quieren progresar. Ella es un ejemplo, además de que vamos a tener una conversación muy interesante relacionada con lo que ella hace. Así que, doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí, le agradezco mucho que aceptara la invitación. Y en primera instancia, yo quisiera preguntarle, ¿quién es Jimena Fletes? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, don Carlos Manuel. Muchas gracias también por la presentación y por sus palabras. Para nosotros y para el clúster de dispositivos médicos es un gusto estar acá. Respondiendo a su pregunta, ¿quién es Jimena? Bueno, soy una sancarleña. Sancarleña, sí. Médico general de profesión base. Trabajé como médico general casi año y medio en San Carlos. Trabajé en una zona piñera de San Carlos, en Pital y también en Ciudad de Quesada. Y luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría en negocios en INCAE. Y posterior a la maestría empecé a trabajar en el sector de dispositivos médicos en una distribuidora de dispositivos médicos costarricense. Ahí trabajé cerca de 8 años. Y desde hace 3 años trabajo como directora ejecutiva del clúster de dispositivos médicos. Bueno, esos 8 años me cuesta creerlo porque usted es muy joven entonces y además come años. No, ya no soy tan joven, don Carlos. Muchas gracias, pero ya no. Pero sí, si uno se pone a sumar lo que se dura para ser médico, ese año y medio trabajando en el campo, en el área piñera, que por cierto, qué buena experiencia, sí, además, mucho. ¿Verdad? Sí. De trabajar a ese nivel, digamos, de empresa exportadora. Bueno, trabajé en una clínica, en una región, en una zona que se caracteriza por ser piñera. Exacto. Trabajé en una clínica Entonces privada. Atendía mucho a los trabajadores, sí, a las familias. A trabajadores, sí. Y es un mundo que debe ser muy interesante. Sí, señor. Eso puede ser que algún día, si usted regresa, lo podemos conversar, ¿verdad? Claro. Pero hoy vamos a hablar más bien de lo que usted hace ahora. Usted trabajaba en una empresa en el área de dispositivos médicos y ahora es la directora ejecutiva del clúster, que es una palabra anglosajona, que vale la pena explicársela a la audiencia, para que la audiencia entienda de qué estamos hablando. Y sería interesante que la gente entendiera muy bien qué es un dispositivo médico. Claro. Un dispositivo médico es todo aquello que utilizamos para diagnosticar, para tratar o para mejorar alguna patología, alguna enfermedad que tenga una persona o la calidad de vida de una persona. Entonces podemos hablar desde una curita
Una jeringa es un dispositivo médico, un marcapasos es un dispositivo médico, una válvula cardíaca o aquellos equipos que utilizamos en hospitales y consultorios para el diagnóstico de las enfermedades. Puede ser desde un esfingoranómetro para medir la presión arterial de un paciente o una resonancia magnética, un tomógrafo o también todo aquello dispositivo que sirva para administrar un medicamento como son las bombas de infusión, por ejemplo. Todo ese compendio es lo que nosotros llamamos un dispositivo médico. Yo entiendo que en Costa Rica se fabrican ya dispositivos de mínimo tamaño que se meten en el corazón y que permiten dar información sobre cómo está funcionando ese corazón. Sí, señor. Obviamente para gente que tiene problemas de funcionamiento con el corazón y que ese aparato puede prevenir un ataque cardíaco, por ejemplo, o servir para... Trata enfermedades propias del corazón. Correcto. Entonces puede detectar, sirve para paliar diferentes condiciones propias del corazón de los pacientes. Pero no solamente hacemos ese tipo de dispositivos. En Costa Rica, el sector de manufactura de dispositivos médicos está compuesto por más de 100 empresas. 100 empresas, imagínense. De estas 100 empresas hay una empresa que es de inversión nacional, que es Establishment Labs, que hace toda la parte de implantes mamarios y de prótesis mamarias y otro tipo también de dispositivos. Y el resto... Para señoras, por ejemplo, inclusive hombres que han sufrido problemas de cáncer en una mama, por ejemplo. Exacto, se utilizan en reconstrucción para prótesis mamarias de reconstrucción mamaria por oncología, o bien también para cirugías cosméticas y reconstructivas también para prótesis mamarias. En Costa Rica, de estas 100 empresas que producen dispositivos médicos, atendemos o se producen dispositivos para más de 16 especialidades clínicas. Entonces hay especialidades a nivel de salud femenina, de dispositivos quirúrgicos, hay de aféresis, hay de sistemas de entrega de medicamentos o de administración de medicamentos, todo lo que son terapias cardiovasculares, terapia respiratoria, radiología, ostomía, neurovascular, óptica, endoscopía, ortopedia, neuromodulación y otros tipos más de dispositivos. Son más de 16 especialidades diferentes que tienen algún dispositivo o parte de dispositivo que se produzca en Costa Rica. De hecho, dispositivos médicos a nivel de sector como tal, si podemos ponerle un poquito de números como para entender de qué estamos hablando, dispositivos médicos es el bien de exportación número 1 de Costa Rica. En este momento. Según los números oficiales de Procomer, al cierre del 2025, el 48% de los bienes de exportación eran dispositivos médicos, son dispositivos médicos. Y muchos de ellos tienen mucho más que el 33%, creo que es el valor agregado mínimo que exige el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿verdad? Creo que sí. Muchos tienen mucho más que el 33%. Creo que sí, sí señor. Y nuestro primer lugar de exportación de dispositivos médicos es Estados Unidos. Pero si nosotros vemos el desempeño de Costa Rica, son estas 16 especialidades y Costa Rica es el productor per cápita número 1 a nivel global en el mundo. Claro, puede haber países muy grandes, digamos, un Brasil, por ejemplo, que produce muchísima más cantidad, pero Brasil es un país que, si no me equivoco, tiene 200 y pico millones de personas. Nosotros somos 5.200.000. Entonces, imagínense caramba, qué gran trabajo. Debe emplearse un montón de gente, muchísima gente. Sí, el sector de manufactura... Perdón, cuando digo un montón no quise ser peyorativo. No se preocupe. El sector de manufactura de dispositivos médicos, estas 100 empresas que se reportan como número, ¿verdad?, que son de inversión extranjera y unas cuantas que son de inversión nacional, está conformado por 3 grandes grupos de empresas, llamémoslo así, para poderlo clasificar de alguna forma. Hay empresas de manufactura de marca propia. Esto quiere decir que son empresas que el dispositivo sale con la marca que ellos fabrican, como por ejemplo Edwards, Boston, Ologic, Lasterumo, J&J, Shockwave, Stryker, Coloplast, Edwards, ICU Medical, Abbott Medical, entre otras. Luego hay un grupo de empresas... Que son 100 empresas, no lo olvidemos. Ajá.
otro porcentaje de esas 100 empresas son empresas de manufactura, contratistas de manufactura. Es decir, son empresas que son contratadas por un Edwards, por un Abbott, por un Coloplast, etcétera, para hacer la parte de un dispositivo o el dispositivo. De estas empresas podríamos hablar, por ejemplo, de Biomedics o de un Confluent o de TE Connectivity o Creganna by TE, o también podríamos mencionar empresas como Tico Electronics, por ejemplo. Tico Electronics. Ajá. Luego tenemos un porcentaje importante que son suplidores del sector, que producto de la instalación de estas empresas, Corbel, de Poliart, de Grupo Vargas, Corrugados, de Copre, de MCI y de Suplilab, que son compañías que se especializaron en la parte de calidad y microbiología para las empresas y para el sector. También tenemos empresas, por ejemplo, a nivel de logística, como es el caso de Sid Local, y también forman parte otras empresas que son importantes dentro del ecosistema, como los desarrolladores de parques industriales, como es el caso de Code, que es el desarrollador de Zona Franca Coyol y de Zona Franca Evolution, Zona Franca La Lima, universidades privadas, como es el caso de ULACIT y la ULATINA, universidades públicas también, el sistema de colegios técnicos, el COAO, que es un referente a nivel de la especialización. Usted sabe que yo soy miembro sí, señor, de la Junta Directiva del COAO. Sí, señor. Sí. Y el COAO es un referente para nosotros a nivel del sector en la capacitación técnica de la población, sobre todo en Cartago, pero ellos también tienen buenas prácticas que han ido compartiendo con otros colegios técnicos. Claro, de eso se trata también, ¿verdad? Aquí no hay competencia, digamos. Claro, entonces el clúster es esta asociación que es referente a todo el ecosistema, todo lo que se involucra en la fabricación de dispositivos médicos, y trabajamos en pro del desarrollo del sector en el país. Y lo hacemos mediante 4 pilares principales. Uno de ellos es desarrollo de talento humano, que estoy segura que ahí me va a hacer más preguntas. Sí. Desarrollo de suplidores y ecosistema de suplidores. Luego toda la parte de investigación y desarrollo. Y logística, que también ve mucho de habilitación reglamentaria para mejorar cuellos, identificación de cuellos y reprocesos en la operación de las empresas. Ese es la asociación como tal, el clúster de dispositivos médicos y nuestra razón de ser. O sea, estas empresas y este clúster, digamos, un clúster, lo voy a decir de una forma muy sencilla también. Si usted tiene a la barra de los Toros Rojos, se llaman, el equipo de San Carlos. Si usted tiene la barra del equipo San Carlos, sí, señor, esta barra es un clúster de gente que está enfocada en lo mismo. En una misma misión con un mismo objetivo. En una misma misión que es hacerle barra al equipo. Ahora tienen también el Inter, ¿verdad? El Internacional de San Carlos. Entonces, ese grupo, la barra, es un clúster. Aquí es un clúster de empresas que apunta todas en la misma dirección. Exactamente, y trabajamos con otras entidades privadas y también desde el sector público. Y tratamos de que todas las iniciativas, con el INA, con Procomer, con COMEX, con el Ministerio de Economía, con el Programa Nacional de Desarrollo de Clústeres, con la Promotora de Innovación, y lo que tratamos es que realmente no caminemos como islas y dupliquemos esfuerzos, sino que tratemos un plan país en donde podamos maximizar en tiempo y en recursos la obtención de resultados que impacten positivamente. Por eso usted le llamó un ecosistema. Por eso es que hablamos de ecosistema. Es un sistema funcional. Las partes se relacionan entre sí y se fortalecen entre sí. Sí, señor. ¿Verdad? Por ejemplo, este brazo es un subsistema de mi sistema, digamos, humano. Y la mano es todavía un subsistema del sistema del brazo, sí. Pero todo funciona. Yo le digo a la mano, péguese en la cabeza, y la mano hace caso, porque es parte de un sistema. Entonces, yo pienso que, caramba, esto me encanta, conversar con usted me encanta, esto es fascinante para el país. O sea, nosotros pasamos de ser un productor, digamos, en el tiempo que yo fui viceministro de Planificación, que fue del año 78 al 82. En ese tiempo, el café era la mitad de la producción de Costa Rica, de las exportaciones. El banano como el 30%. Como el café era tan variable en el precio, a veces el café bajaba a 30% y el banano subía al 50%. El resto era productos del régimen definitivo que iban para Centroamérica, principalmente.
porque no teníamos capacidad de producir como la tenemos ahora, por ejemplo, con una Firestone, que es parte de una cadena de suplidores a nivel internacional, y en Costa Rica se producen llantas no solamente para Centroamérica, sino para otro sector. Entonces, este sector refleja cosas muy interesantes. Primero, nosotros pasamos como una etapa por la producción de textiles. Sí, señor. Que no está mal producir textiles, pero un país no va a basar su desarrollo en producir textiles. Tiene que producir cosas, servicios o cuestiones que sean mucho más sofisticadas. Para eso se requiere mano de obra, digamos, o personas trabajando en ese esquema mucho más sofisticadas. O sea, que sean más productivas y que tengan más capacidad técnica, que es la que requiere una persona que está produciendo textiles. Entonces yo creo que, me da a mí la impresión, tal vez usted me lo corrobora, que un sector como el de dispositivos médicos es precisamente el reconocimiento internacional a ese esfuerzo que el país ha venido realizando quizá por décadas, ¿verdad? Sí, y lo podríamos también ejemplificar en lo que ha sido la evolución de dispositivos médicos en los últimos 20 años. Costa Rica, el sector no es nuevo, si me permiten abrir comillas, porque venimos produciéndolo desde hace más de 35 años, ¿verdad? Las primeras plantas fueron Baxter. Empezamos, hace 35 años empezó Costa Rica a producir dispositivos médicos, pero si lo vemos, por ejemplo, a los principios de los 2000, habían solamente instaladas 8 empresas. Se exportaban 288 millones de dólares en dispositivos médicos y se contrataba en forma directa 1.500 personas. Claro. Y producíamos dispositivos de cerca de 5 especialidades. Hoy por hoy vemos toda esta evolución de más de 100 empresas, casi 10.6 billones de dólares anuales en exportaciones. 10.6 billones. Sí. O más bien millardos. 10.000. Ajá. Sí. 63.000 empleos, 16 subsectores. Y también vemos un cambio en el tipo del dispositivo que se realiza en Costa Rica. Cuando empezamos a producir dispositivos, prácticamente nuestro 60% de la producción eran descartables, cuyo ensamble y requerimientos eran mucho más sencillos, sin tanta sofisticación a nivel de las líneas de producción, y teníamos una baja participación en instrumentos médicos y quirúrgicos y terapéuticos, en donde los requerimientos son más complejos. Hoy por hoy vemos que cerca del 35%, 40% de nuestra producción es descartable, pero a nivel de instrumentos médicos y quirúrgicos ya sobrepasamos el 30%, y a nivel de dispositivos terapéuticos ya hay números del 25% y más. Entonces hay un completo cambio del producto que se ensambla en Costa Rica, que se produce en Costa Rica, y esto también conlleva una serie de sofisticación a nivel del talento y de los conocimientos y destrezas y habilidades de ese talento humano que se requiere, y también conlleva una sofisticación mayor en el proceso productivo, por ende del tipo de tecnología que se tiene disponible en las plantas, y también de los suplidores que van a alimentar esas plantas y esas líneas de producción. Entonces hoy por hoy también vemos que el tipo de inversión que se está colocando en Costa Rica es muchísimo más incentivo en partes de automatización, en altas tecnologías, son todavía más sofisticados, en donde nos vamos moviendo. Y esto tiene una particularidad también de el tipo del dispositivo y del valor que se genera a nivel del dispositivo final. Entre más complejo, mayor valor entregamos como país a esa cadena total de dispositivos médicos, y al final también nos posicionamos mejor como país a nivel del tipo de dispositivo que hacemos, que al final de cuentas todo este sector, su factor o su razón de ser es el mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, que es lo correcto, ese es el fin último del desarrollo, ¿verdad? Es. Las personas como individuos y como colectividad, como sociedad. Claro. Pues en el COBAO, al cual estoy yo ligado, sí, señor. El COBAO tiene muy claro ese concepto que usted ha esbozado tan bien y tan clarito. Somos parte de un ecosistema, una parte vital, el sector demanda mano de obra, digamos, trabajadores técnicos que vengan con ciertas capacidades especiales. De hecho, nosotros no simplemente, digamos,
lanzamos a la calle profesionales y le decimos vaya juéguesela. No, esos profesionales ya vienen preparados tal y como las empresas los quieren, ¿verdad? Por ejemplo, como una empresa como Edwards, como Boston Scientific, nosotros tenemos lazos muy cercanos. Sí. De hecho, ellos nos pasan equipos. Entonces, los que salen ya, los técnicos que salen, ya salen con la experiencia de haber trabajado, de haberse formado con equipos de esas empresas. Porque cada una tiene sus capacidades para desarrollar sus propios equipos. Entonces, eso facilita mucho el empleo. ¿Y qué es lo que estamos trabajando? Yo creo que, y ahí, ninguno de los colegios profesionales por sí solo da abasto. O sea, nosotros tenemos que entender, y así lo entendemos en el Cobao, que necesitamos que todos los colegios, digamos, técnicos, en materia industrial, nos montemos en la misma ola para que todos produzcamos lo que el sector necesite, porque el sector demanda mucha mano de obra. Y ahora vienen pronto, esperamos, los semiconductores. El país ha apostado claramente a dispositivos médicos. Y gracias a personas como usted hemos sido muy exitosos como país. Y a otras personas, ¿verdad?, que en ministerios, en el sector privado. Pero también estamos apostando a semiconductores. Y hay una escasez enorme de técnicos que tiene que ser un incentivo, y también para los muchachos una posibilidad de desarrollo enorme. Claro, aquí me gustaría abordar un poquito que, vamos a ver, si viéramos una empresa de manufactura de dispositivos médicos y contratistas de manufactura y varios suplidores, la base de contratación, cerca del 70% de la base de contratación son técnicos y operarios. De estos técnicos y operarios, de las áreas de mayor crecimiento que se han identificado como oportunidades de mejora para el sector, o que siempre van creciendo la necesidad de talento, son áreas como calidad, mecánica de precisión, electromecánica, transformación de plásticos, mecánica industrial, electrónica, electrotécnica, contabilidad, metrología, etc. Pero, hablando de semiconductores, también vemos que muchas de estas necesidades son compartidas con semiconductores. Entonces, todo el esfuerzo que veamos por aumentar el cupo, aumentar las destrezas que tengamos en estas áreas fundamentales, aumenta la probabilidad de éxito de estos dos sectores, ¿verdad? Tanto de dispositivos, hay una sinergia clara, tanto en técnicos y en operarios como en las poblaciones de carreras STEM, que son compartidas por dispositivos médicos. Carreras STEM estamos hablando de... Y por semiconductores. Sí, carreras STEM, estamos hablando de... Ingenierías, microbiología, toda la parte de ciencias y matemáticas aplicadas. Ciencias, STEM que es ciencias, tecnología, matemática aplicada. Sí, y la es engineering. Y todas estas carreras entonces son las que tienen un claro auge o de demanda dentro del sector. Cuando usted habla de que hay nuevos anuncios de empresas entrando al sector, esto es una realidad. Y vemos también que hay una oportunidad de crecimiento no solamente en un foco. Cartago viene creciendo en forma acelerada también en el número de empresas que se están colocando. En Heredia hay 2 proyectos, Heredia San José, hay 2 proyectos que también son grandes y son importantes para el sector. Y luego tenemos toda la parte de Coyol y fuera de la GAM con Grecia y los 5 parques industriales que vienen en Grecia. Espectacular. Que también tienen una gran cantidad de empresas que se están colocando, que este tipo de perfiles también tienen una gran importancia. Entonces, vemos que también hay un componente nacional de crecimiento y auge de estas carreras que no dejan de ser una muy buena oportunidad. Y el Cobao, haciendo aquí mención al Cobao, ha hecho una muy buena lectura de estas necesidades, y muchos de sus planes académicos y la forma en que trabajan con los muchachos vienen visualizando que sean potenciales candidatos para el sector. Bueno, magnífico, porque eso es un esfuerzo que debe ser permanente. Sí, y ahora si hablamos también de esfuerzos, por ejemplo, a nivel de alianzas público-privadas y de factores que favorezcan
la capacitación de técnicos y de operarios en zonas de alto crecimiento de sector. De hecho, ayer, y esto lo contamos como con una gran alegría de parte del sector, ayer participamos de la inauguración o de la colocación de la primera piedra del campus de INA dentro del centro, dentro de la zona franca Evolution. Es una alianza público-privada que va a tener un centro de capacitación especializada dentro de un parque que va para toda la región, en áreas críticas de alta demanda de las empresas que se están colocando en Grecia, y es un esfuerzo desde los desarrolladores del parque y también en alianza con el INA y con insumos que todas las empresas fueron generando de cuáles son las principales áreas y el enfoque que deberían de tener estos programas. Es muy interesante, hablando de clústeres, que el INA ha ido desarrollando su clúster. Nosotros somos parte del clúster del INA también. Tenemos con el INA una relación cercana, intercambiamos conocimientos. El INA tiene recursos de la empresa privada, muchos de ellos directamente por leyes, ¿verdad?, que se han establecido, y nos traslada recursos también para desarrollar proyectos. Yo creo que hace lo mismo con todos los colegios profesionales que así lo requieran. Sí, y tienen bueno, nosotros hemos tenido muy buenas, nosotros como clúster de dispositivos médicos, hemos tenido muy buenos proyectos con el INA, y bueno, esta iniciativa que viene para Grecia, pero también en forma reciente se inauguró el centro didáctico de Cuarto Limpio del INA en el Centro de Dispositivos Médicos de Occidente. Esto es un cuarto de simulación que refleja las condiciones a las que se enfrentan los operarios y los técnicos en las empresas de manufactura de dispositivos médicos, y el objetivo es que puedan recibir clases y entrenamientos replicando las condiciones que se van a enfrentar posteriormente, para que puedan ya conocer a lo que van, cómo es que se trata con tiempos. Son productos esterilizados que requieren tienen limpieza, y tienen condiciones específicas, por ejemplo la temperatura, los recreos, el tiempo, el gowning con el que tienen que ingresar al cuarto de simulación, etcétera, y esto ayuda a mejorar esa curva de aprendizaje de la población. Fantástico. El Cobado tiene también ya su cuarto limpio, ya lo estamos implementando. Y yo creo que eso es un paso muy importante, y yo creo que tenemos que tener un montón de cuartos limpios por todo lado para que los operarios aprendan. Claro. Sí, especialmente porque también aquí se trata de ir poco a poco llevando el esquema, digamos, este esquema industrial de tecnología sofisticada, de alta tecnología, llevarlo a zonas más alejadas del país, donde hay un cuello de botella. El principal cuello de botella es el factor humano, la formación del factor humano. Es más fácil, y la tendencia es a trabajar en las ciudades más grandes, pero eso no trae un desarrollo balanceado. El país es pequeño y hay posibilidades de poder lograr un desarrollo balanceado llevando este tipo de empresas de dispositivos médicos, semiconductores, a todas las áreas del país donde haya una masa crítica humana capaz de ponerse a trabajar en el sector, ¿verdad? Sí, y otro tipo de habilitadores que también se requieren para la instalación de plantas de este tipo, ¿verdad? Como los suplidores, también la infraestructura vial, las condiciones energéticas, agua, etcétera, que hagan viable que este tipo de plantas se puedan colocar fuera de GAM y en otros lugares todavía más alejados que Grecia, por ejemplo. O sea, se ocupa una serie de habilitadores para poderlo llegar fuera de la GAM. Pero es realmente un ecosistema complejo. Es un ecosistema complejo. Pero es como es el desarrollo no es sencillo. El desarrollo tiene muchas aristas humanas, económicas, sociales, que hay que desarrollarlas homogéneamente y hay que desarrollarlas simultáneamente para poder tener o ser competitivo en esos aspectos. Yo creo que ahí es donde la colaboración público-privada adquiere un papel importantísimo. Y más que eso, a mí me parece que es muy importante que quienes están, especialmente en el sector en el sector público, que a veces toman como un hecho que no son parte de la competitividad del país. Y no, un país, y usted me puede interrumpir cuando quiera, un país es competitivo cuando su sector público se concientiza de que hay cosas que urgen
que hay que buscarle la comba al palo, si es necesario, y buscar resolverlas para que una inversión se materialice, porque esa inversión va a traer los recursos al país, digamos, va a generar las divisas que necesitamos para que un país pequeño como Costa Rica, para que un país donde a la gente le está gustando mucho viajar, lo que a mí me parece muy bueno para que la gente vea otro mundo y se dé cuenta de que somos un país que tiene cosas muy bonitas, pero que no somos el único país en el mundo, que vale la pena, estamos compitiendo, ¿verdad? Entonces, que ellos se den cuenta de que su bienestar, y en esto estoy tirándole aquí la chinita directamente a los sindicatos del sector público, que tienen que ponerse las pilas en muchas cosas. Lo están haciendo en muchos sitios y en muchos ramales, pero es necesario que todos empujemos el carro en la misma dirección. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos quizá discrepancias a la hora de diseñar una estrategia, pero yo creo que a ustedes les sería muy favorable que hubiera una estrategia nacional apuntando claramente a lograr ciertos, ciertas metas, expresión de objetivos concretos, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí una de las cosas importantes es, como país hemos hecho como país hemos hecho bien las cosas en varios aspectos. No obstante, sí se ocupa modernización y agilización en otras áreas o en varias áreas. Entonces, por ejemplo, a nivel de talento, tenemos que dar pasos agigantados a nivel de la cantidad de la población que formamos y en qué estamos formando a esa población. Tenemos ejemplos de colaboración muy buenos, como es el caso de Procomer, los programas de Upskilling y Reskilling para las empresas, también la articulación con el INA, como la que le comenté de la Regional Occidente, o de las regionales también de Heredia e inclusive de Cartago. Tenemos también ejemplos a nivel de otros colegios técnicos regionales, pero sí se necesita visualizarlo como una estrategia nacional en donde procuremos dar pasos un poco más ágiles en función de tiempos, en función de la población y en función de los requerimientos acelerados de las empresas. Luego, eso es lo más importante, ver a las empresas como clientes. Como aliados y como necesarios dentro del factor del ecosistema, diría yo. Son los que generan el cacao, y sin el cacao no hay chocolate, ¿no? Sí, y luego podemos también hablar, por ejemplo, de un factor que nos ha hecho muy exitosos a nivel de atracción de inversión extranjera, que es el régimen de zonas francas. No obstante, hay áreas de mejora del régimen o de modernización del régimen. ¿Por qué? Porque vemos otro tipo de competidores que ha incrementado alguna otra política o incentivos o mejoras en su régimen de zonas francas que podrían ser tropicalizados, adaptados de alguna forma también por nosotros para ir favoreciendo el tipo de inversión y otro tipo de inversiones. Luego también podríamos hablar, por ejemplo, a nivel de habilitación reglamentaria de procesos. A veces nos toma mucho tiempo poder hacer un proceso de un registro de un químico necesario o de un insumo necesario o de un registro de un producto hecho en Costa Rica. Del sector público. Toda esta parte podríamos hablar de una agilización, sí. Hay muy buenos ejemplos, hay muy buena articulación desde el clúster con entidades de gobierno, como por ejemplo Procomer, con Comex, con el Ministerio de Economía, con el INA. No quisiera dejar a ninguno por fuera, de verdad, son muchísimos los actores con los que hemos logrado con el Ministerio de Salud, si hay alguna fisura que se fortalezca. Tener grandes iniciativas y proyectos, pero uno de los factores que podría ser un diferenciador en el éxito es dejar de vernos como islas y trabajar todos en una estrategia nacional en pro de hacia dónde nos estamos moviendo como inversión y el tipo de inversión que estamos logrando posicionar en Costa Rica y los tipos también de reinversión, porque Costa Rica no solo crece por la nueva empresa que se viene y se coloca en el país, sino también por las empresas que ya están en el país que hacen proyectos de reinversión, ya sea una transferencia tecnológica que tenían una planta hermana en otro lugar
del mundo y esa línea de producción se adopta y se trae para Costa Rica, sí señor, o nuevas líneas de producción que se establecen en Costa Rica. Pero eso es algo de lo cual hay que sentirse orgulloso. Claro. O sea, que el país sea capaz de que una empresa de esta sofisticación establecida en el país decida traerse una línea de producción de otro país y concentrarla en Costa Rica, quiere decir, primero que todo, que le está yendo bien aquí. Y si a la empresa le va bien, nos va bien a nosotros, porque nosotros tenemos suficiente legislación para que nos aseguremos de que está quedando un valor agregado grande en Costa Rica. Y luego, quiere decir que esa empresa, si está invirtiendo viendo hacia el futuro, no viendo una inversión a un año, 6 meses, sino que, no es una carpa de circo, que se quite y se va, sino que es una inversión que fija. Y también aquí, por ejemplo, a nivel de los proyectos de reinversión, es importante este tipo de nuevas expansiones a nivel de líneas de producción, o que antes no se fabricaba tal producto en Costa Rica y ahora sí se fabrica tal producto en Costa Rica, como también los servicios adicionales que van adquiriendo las plantas. Entonces, ya vemos también que hay una integración. Estimulan a los locales. Hay una integración total del sistema de producción de la planta. Entonces, por ejemplo, vemos procesos de automatización, desarrollo de proyectos, investigación y desarrollo, los famosos shared services, líneas directas de distribución, que también hacen que las operaciones en Costa Rica sean más robustas. Eso es lo fascinante también del comercio internacional, porque Costa Rica es un país pequeño, es un medio pequeño. Hay muchas empresas que no podrían funcionar, empresas locales, digamos, del régimen definitivo, que no podrían funcionar solamente con el mercado local. Bueno, esa fue la idea del mercado común centroamericano, el mercado próximo, más cercano, que empezó en 1962 y ha sido exitosísimo, que creó un mercado muy grande. Pero ahora, con los dispositivos médicos, es como si tuviéramos un mercado internacional, porque esa es producción que va al mercado internacional. De hecho, estoy seguro de que muchos productos regresan a la caja del Seguro Social o pagan los impuestos y se quedan en Costa Rica, ¿verdad? Suplidores los compran y los venden a la caja. Así debe ser cuando hay una licitación. O van a la casa matriz de Boston Scientific y lo compran allá para traerlo. Pero entonces, el negocio de dispositivos médicos no solamente genera 70,000 empleos directos, bien pagados, sino que genera la posibilidad de que empresas locales puedan tener el volumen suficiente de producción para poder para poder ver su mercado local expandido, gracias a que estas empresas son parte, digamos, de un ecosistema global, mundial, ¿no? Y en Costa Rica tenemos ejemplos muy exitosos de empresas nacionales que se han ido especializando dentro del sector y que hoy por hoy son suplidores de alto renombre. Tenemos, por ejemplo, una empresa nacional que es Copre, su gerente general su gerente general es Kate Rojas. Copre ha estado en el sector desde hace más de 30 años y tiene una participación importante en toda la parte de mecánica y de corte. Kate Rojas es una señora. Kate Rojas es una señora. Qué bien. Sí, Sí, es una señora. De hecho, es un ejemplo de empoderamiento femenino. Ella es un buen caso de éxito. Qué bueno. Luego tenemos otras empresas como, por ejemplo, Grupo Vargas. Grupo Vargas empezó en la parte de alimentos y poco a poco se ha ido transformando y tiene toda la parte de material impreso, etiquetas, empaques para el sector. Tenemos Poliart, que es una corrugadora y también material de empaque, Corbel, que tiene una corrugadora. Tenemos también a nivel de servicios de alta especialización, como es el caso de Suplilab, o como es el caso de MSI, o como es el caso de Opia, que se encarga de toda la parte de validación y certificación de cuartos limpios. Tenemos también ejemplos de empresas como Gauss, que inclusive hace poco abrió su planta en Zona Franca Vez. Gauss empezó como un suplidor de un componente, ahora tiene todo un portafolio de componentes e inclusive ellos mismos se ganan la confianza. Sí. Entonces
después dice, mire, ¿qué le parece si yo le produzco eso que usted lo está trayendo de afuera? Claro, por ejemplo. Sí, y ahora ya inclusive tienen hasta su propio cuarto limpio para ensamblaje y de componentes y también contratista de manufactura. Tenemos otros ejemplos a nivel de suplidores nacionales, son muchísimos casos. Tenemos otro, por ejemplo, vamos a ver qué otro ejemplo tengo a la mente. Una de las cosas importantes de este sector y que las empresas en Costa Rica han logrado ir entrando es que dispositivos médicos es un sector que, debido a la calidad y al tipo de producto, conlleva una serie de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas de gestión documental, dependiendo del producto final, de certificaciones o de regulaciones que deben ser cumplidas, y eso conlleva una inversión por parte de los suplidores. Entonces los suplidores también han logrado ir permeando esos escalones de evaluación y de validación hasta convertirse en potenciales. Fascinante. Se han ido sofisticando, se han ido profesionalizando, sí, y se han ido adaptando a las necesidades de la industria, sí, señor, para protegerla. Eso yo lo veo como algo que no se adquiere de la noche al día. O sea, estos trabajos de muchos años. Digo, no es fácil para un país quitarnos el lugar que tenemos, a pesar de que Costa Rica es un país pequeño. Pero ¿usted cree que estamos vacunados? Digo, que podemos estar tranquilos. Yo creo que ningún sector está vacunado, Carlos Manuel. Yo creo que aquí la tarea de nosotros es mantenernos vigentes y alertas en cuáles son las oportunidades de crecimiento, de modernización y dónde podemos seguir continuando generando valor en la cadena final de dispositivos médicos. Definitivamente, nuestro posicionamiento de entregar dispositivos cada vez más complejos y de alto valor es un diferencial. Nuestro talento humano a nivel de las destrezas, los conocimientos es un diferenciador, pero no es la misma lectura que teníamos hace 20 años de que todo estaba bien, sino que, pero tenemos que crecer a nivel de capacidades de automatización, de robótica, de datos, e inclusive las mal llamadas soft skills de negociación, de análisis crítico, de resolución de problemas, de comunicación. Este tipo de necesidades siguen siendo latentes y por ningún momento deberíamos de decir todo está bien, sí, respiremos tranquilos. No, aquí tenemos que seguir viendo cómo hacemos. Sí, van cambiando y van aumentando en complejidad. Y también hay factores que, aunque pensemos que ya están solventados, siguen siendo latentes, como por ejemplo un idioma inglés. Nunca va a dejar de ser algo importante y preponderante en técnicos, en operarios, en graduados universitarios, en nuestra población final. Son necesidades continuas del sector en donde debemos de mantenernos alerta. También, por ejemplo, en toda la parte de agilización de procesos, ¿verdad? Y hay otros países que también están compitiendo por inversión extranjera final, que al final de cuentas es lo que hace que aumente la cantidad de empleos disponibles en un país. Entonces, pues tenemos que mantenernos siendo vigentes y siendo un país atractivo para esa inversión. Los que me conocen saben que yo soy muy integracionista a nivel centroamericano, me gusta la integración, porque hay economías de escala, no es una cuestión, tengo mi corazoncito, mi parte romántica, pero no es eso lo que prevalece. Lo que prevalece es el sentido común y la cuestión de, digamos, de la economía de escala. Yo veo que aquí han habido inversiones, no necesariamente en este campo de dispositivos médicos, que se han ido para países asiáticos más grandes. No sé, Tailandia, Malasia, aquí somos pocos. Panamá es pequeño también, República Dominicana, que están jalando en muchos campos más o menos parejo con Costa Rica. ¿Usted ve en el largo plazo estratégicamente algún tipo de colaboración con estos países para hacer un clúster que compita, digamos, con el Oriente? Lo que pasa es que con estos países muy grandes. Vamos a ver, eso es una pregunta muy compleja porque hay que evaluarla desde un montón de aristas. Yo diría que aquí la principal diferencia o el factor diferenciador es el tipo de dispositivo que hacemos. Una cosa es competir por volumen y por baja complejidad,
Otra cosa es no competir tanto por volumen, pero por alta especificidad de ese dispositivo. Nosotros estamos compitiendo por valor y por especificidad y por complejidad del dispositivo. Entonces, no es el mismo tipo de manufactura que se hace en Asia que lo que se hace en este tipo de países. Bueno. Pero yo insisto en que no tenemos que dormirnos en los laureles. No, señor, completamente de acuerdo. Hay que mantenernos vigentes. Con eso. Claro. ¿Qué piensa usted, o en otras palabras, la flexibilidad del horario laboral? ¿Es importante para estas empresas? Sí, señor, y es importante tener seguridad jurídica en cuanto a jornadas y una modernización de los habilitadores de jornadas laborales. Y esto no solamente viendo Costa Rica, sino también entendiendo a nuestros competidores y qué otros sistemas de contratación de jornadas de seguridad jurídica tienen habilitadas y qué cosas pueden ser tropicalizadas y adoptadas a nuestro país. Sí. Es una respuesta muy, muy completa, muy diplomática también. O sea, yo francamente no le estaba pidiendo que opinara del proyecto 4.3, ni se lo voy a pedir, porque yo sí creo que, pero eso lo dije yo sí creo que no hay, o en otras palabras, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No hay nada que sea perfecto. Yo prefiero, por ejemplo, tener una ley de empleo como la que tenemos, que está para revisar, digamos, tal vez en un año, un par de años, revisarla, ver si está bien localizada en mi plan, las cuestiones, y igualmente un proyecto como el 4.3 no es perfecto, ni es para todo el mundo. No. Cuando empezamos a conversar, usted y yo, yo le contaba de que cuando yo era joven, yo trabajaba en ese tiempo con don Rodrigo Carazo en la Universidad para la Paz. Él era el presidente y el rector y yo era el asistente. Él se iba y yo me quedaba, se iba a veces meses a promoverla y yo me quedaba en Costa Rica. Bueno, la Universidad para la Paz, para el que no la conoce, que vale la pena conocerla, dicho sea de paso, queda en Ciudad Colón, más adentro, Cantón de Mona, más adentro. Mire, y yo tenía un contrato con Copecomún, que es una cooperativa turrialbeña. Okay. Y yo me iba desde la Universidad para la Paz a las 3:30 de la tarde. Había mucho menos tráfico que ahora, lo confieso, pero me iba a las 3:30 de la tarde para empezar una clase a las 7 de la noche de estrategia global de mercadeo, enseñándole la estrategia global de mercadeo, que esa es una de mis especialidades de la universidad, mi bachelor's, a la gente de la cooperativa, a la gente que estaba en la parte comercial, cómo diseñar una estrategia global de mercadeo que usted como graduada del INCAE lo domina perfectamente. Bueno, yo en ese tiempo tenía menos años, tenía el incentivo de hijos que sacar adelante, y yo regresaba a la casa a las 12 de la noche para al día siguiente levantarme a las 7 de la mañana, pero era de regresar agotado, a veces inclusive, bueno, una vez ahí por Jasek, que hay mucha curva, casi me salgo de la carretera porque me quedé dormido, tuve que parar como 15 minutos para volver. O sea, yo lo que creo es que hay leyes que no son para todo el mundo, y de hecho yo he visto que esta ley 4.3, que tampoco no nos metamos en ella para no comprometerla, esta ley 4.3 no es para todo el mundo. No, vamos a ver a cómo está el proyecto, o bien lo que se busca es un perfil al que puede ser aplicable este tipo de nuevos esquemas de jornada laboral, y tomando en consideración de que podría ser eventualmente ventajoso a nivel competitivo de nosotros en cierto tipo de manufactura y en cierto tipo de empresas, dependiendo de las líneas de producción. No aplica para todos los puestos, no aplica para todas las empresas, no aplica como una constante para todo el mundo, pero hay perfiles y tipos de manufactura en donde sí podría representar una ventaja competitiva. A mí me alegra de que usted esté hablando en esos términos, porque yo sí pienso que en este país hay cosas que se vuelven un problema. Usted quiere cambiar una ley para tener flexibilidad laboral, e inmediatamente la gente dice, quieren
explotar al trabajador y destruirlo, no, lo que se está haciendo es dándole al trabajador una oportunidad, una familia, una señora, una oportunidad de trabajar. Necesitamos verlo en forma integral como país. Usted quiere, y otro montón de iniciativas. Usted quiere, por ejemplo, abrir el mercado eléctrico, como se abrió el mercado bancario, como se abrió el mercado de seguros, como se abrió telecomunicaciones con Colby. Tal vez usted no se acuerda, pero yo sí me acuerdo cuando uno pedía una línea telefónica celular o fija. Venga dentro de 2 meses, aquí está su recibo, pucha. Y uno regresaba 2 meses después y a lo mejor había un atraso, tiene que esperarse 15 días. Ahora no, ahora le dan el celular en 15 a 20 minutos. Y luego, las universidades. Imagínese usted, si no hubieran universidades privadas, de las cuales yo sé que hay algunas que no son buenas, pero eso está usted es la que decide dónde va. Igual como usted dice, usted decide si va a un restaurante o va a otro. Esa es una de las ventajas del capitalismo, de la economía de mercado. Entonces, yo sí resiento que hay grupos políticos de influencia que ven que, por ejemplo, al querer abrir una ley como la de energía, a querer abrir un mercado, más bien es lo que quise decir, inmediatamente están viendo, lo que quieren es comerse a la empresa nacional. Nadie se comió al Banco Nacional, ni se comió al ICE con el tema Colby, ni la Universidad de Costa Rica. Más bien, la Universidad de Costa Rica debe decir, pucha, qué salvada, que hay universidades privadas que nos ayudan. Entonces, yo creo que tal vez, antes de pasarle a usted el churuco al final, porque ya quedan como 2 minutos, yo quisiera decir que nosotros como país tenemos que hacer un esfuerzo, sindicatos, empresarios privados, estudiantes, los que estamos en la parte académica o en la parte formativa de algún tipo, los colegios profesionales, algunos que están dando tanta guerra contra el desarrollo, la parte social, por ejemplo, que nos pongamos las pilas y que jalemos en la misma dirección. Yo he sido estudioso de modelos de desarrollo como Corea del Sur, muy estudioso. De hecho, fui presidente de la Asociación Coreana Costarricense de Amistad, y la realidad es que Corea del Sur se desarrolló porque todo el mundo apuntó en la misma dirección. Cierre doña Jimena, con esa propiedad que la caracteriza, esa convicción. Yo quisiera cerrar, agradeciendo la participación y también haciendo un llamado a que desde el clúster nosotros tenemos nuestro congreso anual en donde tratamos precisamente de fortalecer al ecosistema. El congreso se llama el Costa Rica Endy Summit, se va a realizar el 6 de agosto. 6 de agosto. Sí, señor, 6 de agosto va a ser en el Centro Nacional de Convenciones. Vamos a tener un área con más de 101 empresas en exposición. Son empresas del ecosistema de manufactura de dispositivos médicos, hay empresas nacionales y empresas extranjeras. Y también tenemos un área con charlas de actualización relacionadas a manufactura de dispositivos médicos. El eje central de este año es inteligencia artificial aplicada, cómo no solamente verlo como una amenaza, sino también cómo puede favorecernos y cómo puede ayudarnos y robustecernos como sector. Y también tenemos áreas de casos aplicados. Gracias. Y luego también tenemos unas sesiones de casos aplicados y unos workshops en 2 tipos de materiales específicos. Es una forma de poder contribuir al desarrollo del sector y también a los encadenamientos del país. Entonces, toda la información está disponible en nuestra página web, que es crmdc.org. Despacito, porque... Sí, crmdc.org. DC.org. Esa es nuestra página web, ahí está toda la información de los especialistas. CR de Costa Rica, Medical Devices Cluster, MDC. Medical Devices Cluster tiene .org. MDC. CRM de mamá, D de dedo, C de casa, .org. Ahí está toda la información sobre el evento y ojalá puedan acompañarnos. Definitivamente es en pro del sector y para el sector. Y es una forma también de concientizarse, aunque uno no esté directamente vinculado al sector, es una forma de tomar conciencia. Yo quisiera que sindicalistas, por ejemplo, y trabajadores, empresarios en otra área fueran. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchísimas Doña gracias. Jimena, esta es su casa. Muchas gracias, muy amable. Espero que regrese. Muchas gracias por el espacio. Ahí la volveremos a invitar
Yo espero estar también, iré al clúster. Muchas gracias. Por supuesto. Don David Guerrero, en los controles, muchísimas gracias. Y a don Rodolfo Pisa, por la confianza que nos da, que nos permite ayudarle en este espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno.